Bien, muy buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy hablando acerca del manejo de residuos sólidos hospitalarios, ¿ok? Bien, primeramente vamos a hablar acerca de los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Que son aquellos desechos generados, ¿no? Que son procesos y actividades de atención y obviamente de aquella investigación médica, ¿no? De eso se trata lo que es la parte de los residuos, ¿no? Residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Aquellos desechos que van a ser generados, ¿no? En estas actividades, en estos procesos de atención, ¿ok? Pero ¿qué más nosotros podríamos decir con respecto, ¿no? De estos desechos sólidos hospitalarios, ¿no? ¿Qué más es que podríamos decir? Bien, ¿qué más podríamos decir nosotros? Que van a ser aquellos que obviamente van a necesitar de alguna investigación médica, ¿no? Que obviamente están contaminados con algún agente infeccioso, ¿verdad? O también se podría decir que podría contener una cierta concentraciones, ¿no? De microorganismos que son de potencial riesgo, ¿no? ¿Para quién? Para la persona, ¿no? Que entre en contacto con estos residuos, ¿no? Con estos residuos, ¿ok? Entonces estamos hablando de aquellos residuos de desechos que obviamente van a estar estos desechos, ¿no? Estos desechos que justamente son derivados obviamente de los microorganismos, ¿no? Microorganismos infecciosos que cualquier persona puede verse afectada, ¿no? Que puede verse afectada, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Eh, Estos residuos sólidos hospitalarios representan, como se dijo hace un momento, un gran riesgo para la salud y el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede contener agentes biológicos infecciosos, genéticamente tóxicos y contienen esos químicos o fármacos peligrosos, ¿verdad? Son radioactivos y son punzocortantes también, ¿verdad? También son punzocortantes, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo lo puedo clasificar, no? Se pueden clasificar, y dentro de un momento lo vamos a ver, en tres categorías bastante importantes, estos residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Como desechos comunes, desechos peligrosos y desechos obviamente especiales, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos, ¿no? Que estos residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Van a ser aquellas sustancias, materiales, subproductos, sólidos, líquidos o gaseosos que obviamente van a surgir actividades relacionadas con todo lo que es el tema del sector salud, ¿verdad? Y derivados. Desde su generación, obviamente, hasta la disposición final. Ahora, lugares que generan, ¿no? Lugares que se van a generar estos residuos hospitalarios. Nosotros tenemos los lugares que generan, ¿no? Los establecimientos de atención de salud, como por ejemplo tenemos los hospitales, las clínicas, las postas, laboratorios, entre otros, ¿ok? Ahora, actividades que generan. Bien, ¿qué es lo que va a generar? Nosotros, obviamente, en estos residuos sólidos hospitalarios, ¿ya? Se va a generar un diagnóstico, un tratamiento, una prevención de enfermedades y obviamente la mitigación de discapacidades e investigaciones también relacionadas, ¿ok? Si nosotros hablamos de la parte de diagnóstico, todos sabemos que hablar de diagnóstico es una evaluación. Es algo que yo voy a evaluar y diagnosticar de lo que puede surgir dentro de ello que puede poner en riesgo a mi paciente, ¿no?
qué microorganismo o qué bacteria está poniendo en riesgo a mi paciente, ¿ok? Con un determinado diagnóstico que yo vaya a, obviamente, a generar. Ahora, ¿qué más? El tratamiento, una vez que ya se hizo el tratamiento, el diagnóstico que diga, ¿no? Se va a hacer lo que es el tratamiento adecuado y apropiado para poder aliviar o atenuar esta patología, ¿no? O algo que esté afectando a la persona con el diagnóstico que obviamente ya se realizó, ¿no? Principalmente. Ahora, obviamente, todos sabemos, ¿no? Que puede existir obviamente un tratamiento, ¿verdad? De acuerdo al diagnóstico, pero también existe, ¿no? Dentro de lo que es en el tema comunitario, la prevención de las enfermedades, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir enfermedades, ¿no? Ciertas enfermedades. Claro que sí, existen las prevenciones, ¿no? Existen ciertas prevenciones en las cuales yo puedo evitar que esta persona pueda mañana más tarde adquirir ciertas patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo sé que al usar un inyectable, ¿no? Tengo que desecharlo, ¿no? En el depósito correspondiente, ¿no? Que es para obviamente eh, estos que son obviamente residuos punzocortantes, ¿verdad? Yo sé que obviamente en la vida puedo colocar un punzo cortante en una bolsa, ¿no? En una bolsa sin el capuchón encima, ¿no? Poniendo en riesgo a tantas personas, ¿verdad? Que pueden adquirir no solamente un personal de salud, sino también un personal de limpieza. Cualquier persona que pueda estar en contacto peligroso alrededor de ese ambiente, ¿verdad? Ahora, también yo debo de prevenir la forma de la, por eso es tan importante el tema de la bioseguridad para prevenir estas enfermedades, ¿ok? Por ello es que en los hospitales, y no solamente en los hospitales, ahora se ve hasta en las mismas calles, no sé, que usa continuamente el tema también del metropolitano, ¿verdad? Vemos, ¿no? Depósitos de colores, ¿no? Vemos depósitos de colores donde justamente ahí hay una imagen y te dicen qué desecho debes de depositar en cada uno de esos, ¿no? De esos envases, ¿no? De esos, digamos, de estos desechos, ¿no? Entonces, en esto de acá, obviamente, no es que yo voy a tirar, ¿no? O desechar, ¿no? En un solo depósito, pues, los plásticos, los vidrios, ¿no? Los punzocortantes, todo, ¿no? En un solo depósito, no. Entonces, para ello se ha distribuido, y me parece correcto, ¿no? Que en este caso, se concientiza al ciudadano, ¿no? Se concientiza al ciudadano la manera de cómo, ¿no? Este, residuar o, en este caso, la práctica, ¿no? De desecho correcto, ¿ok? Para así que cosa, prevenir enfermedades, ¿ok? Entonces, esto es como un tema, ¿no? De un curso comunitario que se lleva también en la parte de enfermería, ¿no? En la cual te enseñan, ¿no? La manera también de cómo prevenir, ¿no? Entonces, la prevención es ello, ¿no? Y también en los hospitales hemos visto, ¿no? Estos tipos de depósitos donde también te indican qué tipo de residuos les corresponden cada uno de ellos, ¿ok? No hagamos caso omiso. O sea, hay personas, no como toda persona a veces, nunca va a faltar ese tipo de personas que no les importa ni siquiera, ni respetan las imágenes y el color, ¿no? Solamente tiran o desechan la basura, ¿no? O los residuos, en este caso, donde a ellos les parezca, ¿no? Sin respetar quizá el
el residuo o para qué es la importancia de esos colores, ¿ya? Entonces, la mitigación de discapacidades, ¿no? Si nosotros hablamos, ¿no? De qué significa la mitigación, que sabemos nosotros que mitigar es aplacar, moderar, disminuir, ¿no? Mitigar, ¿no? Mitigar discapacidades en este caso, ¿no? ¿Cómo es que significa que uno va a mitigar cierta discapacidad, ¿no? Cierta discapacidad. Bien, ¿cómo es que yo pueda combatir esto de acá? Bien, siempre respetar, ¿ya? Siempre, como te dije hace un momento, se respeta y se promueve el uso correcto de estos depósitos, ¿ok? Se respeta, ¿no? Todo tipo de avisos, ¿ya? O anuncios que puede haber en un establecimiento de salud donde obviamente te indica qué zonas de riesgo, qué materiales de riesgo, ¿no? Y todo ello. Hasta cuando un personal de limpieza va a hacer, ¿no? Va a asear, va a limpiar el piso hasta trapearlo, pone, ¿no? Su aviso, ¿no? De que esa zona está mojada. No debemos de pasar por ahí. ¿No? Entonces, pero hay personas que no respetan las señales, ¿no? Entonces, hay que respetar las señales y en este caso se tiene que respetar estas imágenes, estos colores que corresponden a cada uno de estos depósitos y obviamente promoverlo a todo individuo, promoverlo, capacitarlo, la importancia de cada uno de ellos. Si tienen un color, es por algo. Ya no es que yo pinte de amarillo porque me gustó o de color rojo porque está bonito, sino porque cada uno de ellos representa el tipo de residuo que tú vas a depositar dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Nosotros, ¿no? Tenemos que obviamente, ya, nosotros también, ya, tenemos que también, ya, aparte de ello, limitar también ciertas exposiciones a toxinas ambientales, ¿no? Nosotros, hay muchas maneras de cómo mitigar ciertas discapacidades, ¿ok? Entonces, no, no es que nosotros, ¿ok? Nosotros vamos a estar, ¿ya? Evitando o haciendo caso omiso de lo que pueda existir a mi alrededor. Cada vez que tú te acerques a un establecimiento de salud, ¿ya? Siempre se debe de respetar cada señal y cada cosa que haya dentro de del establecimiento. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos, entonces, cómo mitigar ello, ¿no? Entonces, estos problemas, obviamente, eh, por ejemplo, cuando tú tienes una botella en casa, ¿no? O, por ejemplo, bolsas de compras, hoy en día que existe mucho el tema de las bolsas biodegradables, ¿no? Estas bolsas son reutilizables y no solo para hacer compras, sino se puede utilizar para múltiples de factores, ¿ya? Por eso es que miren la importancia de clasificar cada uno de estos residuos, porque estos plásticos que tú desechas, estas botellas que tú desechas o todo lo que nosotros desechamos sirve para algo, para generar algo importante para nuestra sociedad.
en este caso lo que es el tema de la biodegradabilidad, ¿no? La forma de utilizar unas bolsas biodegradables, botellas biodegradables, vasos, ¿no? Antes utilizaban mucho los vasos descartables, cucharas descartables, ¿no? Y todo ello, ahora todo es biodegradable y es gracias a esta clasificación, ¿no? Entonces, siempre hay que comprar con inteligencia y reciclar, ¿ya? Reciclar. ¿Qué más? Nosotros, ya para poder también minimizar, siempre nosotros separar, reciclar, evitar el uso de bolsas de plástico, reducir el uso de productos desechables. ¿Ok? Ahora, investigaciones relacionadas con esto de acá. ¿Qué dicen las investigaciones relacionadas, ¿no? Acerca de lo que es, ¿no? Los residuos sólidos eh, hospitalarios, ¿no? Hospitalarios. Bien, ¿qué es lo que dice? Bien, nosotros, ya, en resumen, ya, esto de acá, si hablamos nosotros en resumen estas investigaciones, es que son sustancias, no productos o subproductos en estado sólido, puede haber en estado sólido, semisólido, que al no poder ser manejados adecuadamente, pueden, pueden causar un riesgo a la salud y al ambiente. Entonces, estos residuos proceden principalmente de qué cosa? De una generación de ciertos bienes y servicios de estas actividades de qué? De consumo, ¿no? Por eso, ¿no? Hay que este estudio busca la forma de cómo fomentar adecuadamente el manejo de residuos sólidos, ¿no? El uso adecuado de residuos sólidos, ¿no? Mediante estas investigaciones, ¿no? Mediante estas investigaciones, nosotros vamos a aprender, obviamente, el uso adecuado, ¿ya? De estos residuos sólidos, mediante una estrategia, mediante una capacitación adecuada, ¿no? Y todo ello que a veces, obviamente, nuestra sociedad a veces vive, ¿no? Ignorando todo ello, ¿no? Entonces, recordar que los problemas, ¿no? Cuando en relación a estos residuos sólidos, ¿no? El incorrecto manejo de estos residuos van a tener obviamente impactos negativos, ¿no? Por una parte, afecta la salud, ¿no? En forma de enfermedades, ¿no? Que también puede tener efectos muy, pero muy perjudiciales al medio ambiente, en lo estético, ciudades, países naturales, paisajes naturales, en las especies y obviamente, como todos ya sabemos, la contaminación del agua, del suelo y del aire, ¿no? Bien, entonces, ahora, los residuos sólidos hospitalarios, las personas que siempre van a estar en riesgo, como les dije hace un momento, van a ser la clásica, personal de salud, los pacientes, ¿no? El personal de soporte para hospitales, los recogedores de basura, personal encargado de la eliminación de residuos y también el público en general, ¿no? Ahora, efectos que pueden ocasionar los residuos sólidos, ¿no? ¿Qué efectos en la salud, ¿no? Pueden ocasionar estos residuos sólidos, ¿no? ¿Qué efectos de la salud, ¿no? Puede ocasionar estos residuos sólidos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el VIH, ¿verdad? Como te dije hace un momento, ponle que este personal de limpieza o tú como enfermera o enfermero o en cualquier área, ¿no? Del área de salud, no supiste manejar correctamente el uso apropiado de un inyectable, en este caso de una aguja, y o casualidad te pinchas. Entonces tú no sabes si esta paciente, ¿no? O este paciente, ¿ok? Tiene VIH, ¿sí? Entonces, eh, lamentablemente, han habido personas que han adquirido esta patología, ¿no? Esta patología por tan solo haberse pinchado por casualidad, ya, por casualidad, ¿no? Con una agujita, ¿no? Con una agujita, ¿ok? Que ha sido mal, mal desechada, ¿ya? Mal desechada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fue un producto mal gestionado. Hepatitis viral B y C, infecciones gastrointestinales, respiratorias, en el flujo sanguíneo, cutáneas, sustancias radiactivas y también intoxicación, ¿no? Entonces estos residuos, al provocar estos efectos de salud, es porque, ¿qué pasó? No tuvieron un debido, no fueron debidamente gestionados. No, cuando algo está bien gestionado, no debería causar ningún tipo de estos efectos adversos en la salud humana ni tampoco en el medio ambiente. La gestión de residuos médicos es bastante compleja, ¿no? Y sus buenos resultados van a depender en gran medida de cambiar esos hábitos del personal del hospital, ¿ya? Lo que tú quizá, la forma de cómo tú manejas tu limpieza en tu hogar, no va a ser la misma manera de la limpieza como tú manejas en el hospital o en el área de tu trabajo. La manera de cómo tú desechas tus residuos en tu hogar no va a ser de la misma manera de cómo tú trabajas en el ambiente de salud, en el ambiente de tu trabajo, ¿no? Entonces, el estos residuos afectan de gran manera que el tratamiento y la evacuación de estos desechos sanitarios puede entrañar estos riesgos indirectamente para la salud. ¿A través de qué cosas pasa con todo esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se provocaron estos efectos? Por una liberación al medio ambiente de qué? Patógenos y contaminantes tóxicos. Si no están bien construidos, los verdaderos pueden contaminar hasta el agua que tú bebes. ¿Ves? ¿Por qué crees que cuando estuvo el tema, ¿no? de la pandemia usábamos dos mascarillas, ¿no? El protector facial, encima la vestimenta, ¿no? Que teníamos que llevar un mameluco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque era para evitar, obviamente, alguna infección respiratoria. Y no solamente era respiratoria, sino hasta gastrointestinal. En algunos casos llegaron a ser hasta cutáneas, ¿no? Entonces, eso se trata y cómo nosotros manejábamos en esos tiempos el tema de la bioseguridad, ¿verdad? El tema de la bioseguridad y cómo hasta debíamos nosotros de desechar ciertos productos para evitar hasta la contaminación, que ese efecto patógeno ingrese a nuestro hogar y no enferme a nuestra familia, ¿verdad? Pero solamente fue por un momento para algunas personas, ¿no? Porque hoy en día quizá a algunos se les quedó esa práctica,
¿no? ¿Ok? Ahora, la clasificación, nosotros tenemos la clase A, que es en rojito, ¿no? El residuo biocontaminado, que puede ser sangre, algodones con sangre o con cualquier otro, puede ser, no sé, pues la saliva de alguien, ¿no? Cualquier otra secreción, ¿no? Que puede haber, ¿ok? Residuos especiales, ¿no? En la clase B, ¿no? Tenemos nosotros los residuos especiales y residuos en común, que obviamente pueden venir acá los cartones, ¿no? Los cartones, ¿no? En este caso que estamos viendo. Ahora, dentro de estos residuos especiales, ¿ya? Residuos especiales, ¿no? Como están saliendo ahí, ¿ya? Estos residuos especiales, ¿ya? Nos referimos mayormente, ¿ya? A estos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, ¿no? ¿Qué podría ser? Cuando nosotros estudiamos en el tema de la colocación de inyectables, ¿no? Nos dicen siempre, ¿ok? Nos dicen, lleva tu bolsa roja, ¿no? Lleva tu bolsa negra, ¿no? Para poder nosotros desechar en cada una de estas bolsitas, ¿no? Tus residuos, ¿no? Tus residuos, ¿no? En cada una de las bolsitas, ¿no? Tú no vas a llevar tu bolsa de plástico, pues, no blanca, ¿no? Para poder desechar, no hay blanca, ¿ya? Entonces, estos residuos especiales contienen microorganismos, o sea, tiene una alta concentración de microorganismos que son potencial para el riesgo de la persona que entre en contacto con dichos residuos, ¿no? Que pueden entrar en contacto con dichos residuos, ¿ok? Entonces, estos residuos hospitalarios, ¿no? Estos residuos hospitalarios, entonces, como vemos, este residuo de manejo especial, ¿no? Son, por ejemplo, envases metálicos, envases de vidrio, ¿no? Envases o tarimas de madera también, residuos orgánicos, ¿no? Eso, ¿ok? Esos son residuos especiales, ¿ok? Sobre todo, recordar, envases de vidrio, ¿ya? Envases de vidrio. El envase de vidrio tú no lo puedes desechar en cualquier lado. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, estos son los residuos especiales. Ahora, acá tenemos los comunes, ¿no? Biocontaminados, que son bioinfecciosos, infecciosos, patológicos, punzocortantes. En los especiales tenemos químicos, radioactivos y farmacéuticos, ¿no? Dentro de los químicos tenemos que son inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, citotóxicos y explosivos, ¿no? Porque ahí también vamos a encontrar envases, ¿no? Envases de PET. ¿Qué son envases de PET? Son envases de TEREF, ¿ya? Talato de polietileno, ¿ya? Y también tenemos envases unicel, que son poliestireno expandido. Miren, son envases que son corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables. ¿Ok? Entonces, también tenemos ahí películas de polietileno para embalaje, como el playo, ¿ya? Que también son, que corresponden a todo este tipo de áreas. Ahora, el residuo biocontaminado van a ser aquellos que son desechos que contienen agentes micro, pequeños, biológicos, agentes con capacidad de que te pueden causar infección y efectos nocivos a los seres vivos y también a quién, al ambiente. Son aquellos que van a ser generados ¿ya? Durante las diferentes, durante los diferentes procesos de atención de salud, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Tratamiento e investigación,
¿no? Esos son los residuos, ¿no? Biocontaminados, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿No? Son también generados en los centros de atención de salud, ¿no? Como ya sabemos. ¿Durante qué? Cuando el enfermero, la enfermera, el médico, ¿no? Prestan un servicio, puede ser de hospitalización, puede ser de diagnóstico, preventivo, algún tratamiento y curación, incluyendo también dentro de este rango los laboratoristas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser todos estos residuos cuando haya atención al paciente? Son residuos sólidos contaminados, como te dije hace un momento, con secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos. ¿Que de dónde provienen? De la atención al paciente, incluyendo también restos de alimentos, ¿ok? Restos también de alimentos, ¿ok? Bien. Ahora, acá volvemos a recalcar, atención al paciente, secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos que se incluyen en los restos de alimentos. También tenemos materiales biológicos, cultivos, medios de cultivos inoculados, vacunas vencidas o inutilizadas, filtros de gases, aspiradores de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales. Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados, bolsas de sangre vacía, vencidas, muestras de sangre para análisis, suero, plasma y otros subproductos. Residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, tejidos, órganos, ¿ya? Órganos, piezas anatómicas y residuos sólidos contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de alguna cirugía. Punzocortantes son aquellos elementos que ya estuvieron en contacto con agentes infecciosos, por ejemplo, bisturí, agujas, pipetas, placas de cultivo y otros objetos de vidrios desechados u rotos. ¿Qué más? Animales contaminados, por ejemplo, los cadáveres, partes de animales inoculados, expuestos al medio, ¿no? Lechos, material utilizados provenientes del laboratorio de alguna investigación médica o también veterinaria. ¿Ok? Ahora, los residuos especiales, como se dijo hace un momento, ¿no? Los residuos especiales, ¿ya? Eh, son aquellos residuos, ¿no? También peligrosos, ¿no? Generados en el proceso de la atención e investigación médica, que obviamente van a estar contaminados con agentes infecciosos, ¿no? O que ya pueden contener esas concentraciones de microorganismos que son potencia riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos. Por ejemplo, tenemos los residuos químicos peligrosos, recipientes o materiales CRETI, genotóxicos o mutagénicos como los quimioterapéuticos, productos químicos, plaguicidas, solventes de mercurio del termómetro, soluciones para revelado de radiografías, aceites lubricantes usados, etcétera. Recuerda que esto de acá puede contener algún microorganismo, alguna concentración
y son riesgo obviamente para la persona que se va a poner en contacto con esto de acá. ¿Ok? Residuos farmacéuticos, si te dan por ahí un medicamento vencido, contaminados o no usados. Radioactivos, materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos de baja actividad provenientes de laboratorios de investigación química y biológica, laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o contaminados por líquidos radioactivos. Por ejemplo, las jeringas, los papeles absorbentes, los frascos, hasta los frascos que te dan para tus muestras de orina y la orina también, etcétera. Y residuos comunes generados por las actividades administrativas, auxiliares y generales. No representan peligro para la salud, pero son características, son similares a los desechos domésticos, ¿no? Desechar un papel, restos de comida, envase de vidrio, de cartón, ¿no? Y eso de acá, ¿no? Entonces, hablar de los desechos, ¿no? De los desechos comunes, ¿no? De hablar de estos desechos, ¿ya? Desechos comunes, se van a referir, ¿no? Como su propio nombre lo dice, que no son peligrosos, ¿no? Son descartados por la actividad, obviamente, ¿de quién? Del ser humano. O generados también por la naturaleza, ¿ya? Entonces, estos desechos comunes, tenemos la chatarra, los metales, papel de cartones, el plástico, las pilas, ¿no? Las baterías, ¿ok? Entonces, estos residuos de desechos no entrañan ningún peligro biológico, químico, ni radioactivo o físico particular como los anteriores, ¿ya? Pero sí deben de ser clasificados, ¿ya? Entonces, el manejo de los residuos sólidos hospitalario es una actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucra ¿qué cosa? Generación, ¿ya? Almacenamiento, ¿ya? Recolección, ¿no? Como se debe de recolectar, ¿no? Adecuadamente, ¿ya? Claro, no hay ningún problema, Rocío. Yo lo voy a ver si se puede, a ver un ratito. Ya, a ver. Sí, creo que sí. Ya, ya. Listo. Eh, ahí lo pueden ver, ya lo mandé por el chat. ¿Lo puedes ver, Rocío y tus demás compañeros? ¿Lo pueden ver? Ok, perfecto. No, no se preocupe, no se preocupe. Ya, no se preocupe. Bien, ¿qué más? Almacenamiento, ¿qué más? Recolección, ¿no? El almacenamiento central, el tratamiento y la disposición final, ¿no? La disposición final, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Eh, no, no te preocupes. Gracias a ustedes, más. ¿Ya? No, no te preocupes, no te preocupes, Milagros. ¿Cuáles entonces van a ser los objetivos de manejar un residuo sólido hospitalario? Pues el poder minimizar los riesgos de peligro que son potencial para la salud, ¿verdad? Y disminuir los costos del tratamiento de residuos, ¿no? Y como se dijo hace un momento, hay que aprender a qué? A reciclar,
reciclar, ¿ya? Hay que aprender a reciclar. Hoy en día, y es bueno, ¿no? Que se escuchan mucho en los colegios, ¿no? Que concienticen a los alumnos a reciclar, ¿ya? Y eso es bueno, no es malo, ¿ya? Es muy bueno que los estudiantes aprendan a reciclar, porque supongamos que mañana uno de esos estudiantes sea mañana un futuro médico, una futura enfermera, o un laboratorista, o un médico veterinario, ¿no? U etc, etc, de cualquier área de salud, y ellos ya van a tener en su cabecita que desde ellos muy jóvenes, ¿no? De estudiantes, les enseñaron lo que es el manejo de residuos sólidos, ¿ok? Entonces, es bueno concientizar desde muy pequeños, mejor aún. Partes involucradas, bueno, ahí tenemos quiénes son los que deben de entrar a tallar en esto de acá. Desde la cabeza, el gerente del establecimiento de salud, el personal médico, el personal de enfermería, el personal también técnico, auxiliares de limpieza y de laboratorio. Bien, el Ministerio de Salud también, el Ministerio del Medio Ambiente, autoridades de tu localidad, directivos encargados del manejo de residuos, ¿no? Cada, ¿no? Nosotros sabemos que cada distrito en su municipalidad hay un directivo que se encarga del manejo de residuos, ¿ok? Los recolectores de basura, el personal de tratamiento y disposición de los residuos, que yo voy a, ¿no? A conseguir al momento de reciclar, qué producto yo puedo obtener, algo que pueda favorecer, ¿no? Al medio ambiente y también, ¿por qué no? A mi establecimiento de salud, ¿ok? Rebuscadores informales también de basura, entre otros, ¿no? Entre otros. Ahora, generación. La generación es la segregación, es el segregar de residuos según qué peligrosidad, forma y estado físico. ¿Ya? O sea, yo debo de generar. Acondicionamiento, garantizar y la identificación apropiada, facilitar el transporte y la limpieza, mantener hermeticidad y clasificar según tipo de residuo y disponer en recipientes o bolsas. ¿Ya? Eso, ¿no? Eso significa lo que es obviamente la generación, ¿no? De, de desechos o residuos, ¿no? Entonces, es una consecuencia, se podría decir entonces, que se deriva del diario vivir. Desde tus actividades cotidianas que son tan básicas como la preparación o consumo de algún alimento, hasta complejos procesos productivos, ¿no? Que pueden generar residuos, los cuales deben de ser gestionados dependiendo de una potencialidad o no del aprovechamiento, ¿no? ¿Qué más? Eh, Acondicionamiento, disponer en recipientes o bolsas, ¿no? ¿Qué más? Recipientes, no debe de exceder los 2/3 de su capacidad. Las bolsas no deben de ser llenadas a más del 80% de su capacidad. Debes de utilizar bolsas intercambiables con capacidad de 20% superior al volumen del recipiente y las bolsas deben de ser cerradas sin aire. Almacenamiento se llevará a cabo de acuerdo a criterios de segregación y en forma adecuada, por etapas según complejidad del establecimiento. Tenemos el primario en el mismo lugar, con capacidad suficiente, forma cónica, base plana y sin patas. Temporal, en pequeños centros de acopio, exclusivo, con señalización, con seguridad, higiene y saneamiento,
ubicación preestablecida y tiempos no mayores de 10 horas, ¿no? Miren el almacenamiento, ¿ah? Cómo nosotros vamos a almacenar estos desechos sólidos hospitalarios, ¿ya? Recolección y transporte. El proceso de recojo de residuos de las unidades a trasladar a la unidad de almacenamiento. Medios de transporte, carros de tracción manual, debe de haber una ruta establecida y horarios establecidos, ¿no? Cuando vienen a recoger nuestra basurita de nuestra casa, ¿no? Hay una ruta, ellos tienen sus rutas, donde es que ellos andan paseando por la calle, no mirando, allá hay basura, mira, allá hay basura. No, no, ellos tienen una ruta establecida para la recolección y transporte. Y también hay un horario, ¿verdad? A las 7 de la noche en ciertos lugares se recoge la basura, en otros en la tarde, otros en la mañana, pero hay un horario establecido. ¿Ok? No es que todo el día va a estar pasando el transporte a recoger tu basura. No, hay un horario establecido. ¿Ok? El almacenamiento central es la ubicación preestablecida, exclusividad e identificación. Seguridad. ¿Qué se valora aquí? La ventilación, las dimensiones del almacenamiento y que debe de estar correctamente aseado, ¿no? Tratamiento, incineración, ¿no? Por ejemplo, tú a veces te preguntas, ¿no? ¿Dónde llevarán todos estos residuos, ¿no? Por ejemplo, estas agujas, productos vencidos que son farmacéuticos, ¿no? O algunos residuos infecciosos, ¿no? ¿Dónde los llevarán? ¿Cómo los eliminarán? ¿No? ¿Cómo será su tratamiento, ¿no? Bueno, tenemos la incineración, que es la eliminación definitiva, reduce el 90% del volumen y el 70% el peso. Y obviamente se respetan normas técnicas. Residuos infecciosos, químicos y farmacéuticos. Autoclave, costos menores, residuos de laboratorio, sangres y cortopulsantes y en áreas críticas. Desinfección química, hay una destrucción de gérmenes con formol, hipoclorito de sodio, glutaraldehído, residuos líquidos como sangre, secreciones, etcétera. Otras técnicas que también se puede utilizar son los microondas, ¿no? Hemos visto los microondas que ayudan, ¿no? A esterilizar todo tipo de instrumentos quirúrgicos, ¿verdad? Para destruir totalmente los microorganismos y gérmenes. Tenemos la irradiación también, la trituración, la aglutinación o encapsulación. Disposición final, incineración, relleno sanitario manual, reciclaje y lombricultivo y alcantarillados. Bien, vamos a ver algo bastante importante aparte de acá. Un momentito. Vamos a ver, para poder fortalecer lo que hemos hablado el día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a ver esta parte de acá. Son hechos con tecnología
Buenas tardes, nos encontramos en el Hospital de Simulaciones de la Universidad Manuel Beltrán. A continuación le daremos una pequeña demostración sobre el manejo de los residuos hospitalarios. El grupo está conformado por Liliana Subieta, Tatiana Calderón y Claudia Caro. y quienes hablan Constanza Montaña. Lo primero que debemos hacer es colocarnos los implementos de protección personal que acá mi compañera del hospital. Bueno, lo primero que vamos a hacer para el manejo de los residuos hospitalarios es colocarnos nuestros elementos de protección. El primero de ellos es el gorro, luego pues nuestras monogafas para protegernos la vista, el tapabocas, luego nuestros guantes, y pues nuestra bata, que esa ya la tenemos desde que ingresamos al hospital de simulación. A continuación pasamos a ver los diferentes tipos de canecas que tenemos y los diferentes residuos que tienen que ir ahí. Bueno, vamos a empezar con la caneca gris. En la caneca gris se encuentra el cartón y el papel que se utiliza diariamente. Como se puede observar en esta caneca, estos manejos de residuos hospitalarios se encuentran mal ubicados, ya que este papel y estos plásticos se ubican en la caneca verde. Y esto puede traer un riesgo para la persona que administra estos residuos, como son las aseadoras del hospital. Nuestra segunda caneca es la verde, que es para residuos ordinarios, que son los papeles, los empaques de los papeles, que son los que no contaminan, que no tienen riesgo biológico para la persona que los manipula ni para el lugar donde los utiliza. Entonces ahí está pues lo que podemos echar, que son como las toallas usadas y los empaques de los papeles, como los tapabocas, los guantes estériles y elementos así. A continuación le mostraremos la caneca roja, en la cual tienen que ir los contenidos de riesgo biológico, como son sondas vesicales, sondas nasogástricas, suero, cloruro de sodio y todo lo que tiene riesgo biológico. A continuación pues les daré una pequeña muestra, también te pueden ir los guantes. A continuación le daré una pequeña muestra de que está mal clasificado, ya que por ejemplo hay toallas que no tienen riesgo biológico porque simplemente se secaron las manos después del bañado. Pues hay unos guantes, pero pues en sí lo único que tiene que ir es lo que tiene riesgo biológico, y más que todo contaminación con sangre o con fluidos corporales como es el semen, la orina, entre otros. A continuación mi compañera les mostrará acerca del guardián. Listo, yo le voy a explicar cómo se debe utilizar el guardián. El guardián es un componente donde podemos echar todo lo que son elementos cortopulsantes. En él se encuentra un símbolo que significa símbolo del peligro y tal como está rotulado. En él se puede adicionar lancetas, agujas, todo lo que puede cortar. También en este se puede utilizar o se hace como un tonel, o sea, como un adicional para aplicar, a dejar todo lo que son ampolletas. Hay otra caneca que se utiliza también para los riesgos o sobres patológicos, donde se hacen las incisiones de lo de la placenta o ya extractos que sobran de órganos que pueden evitar o pueden contaminar un medio ambiente. Dale. Pues para complementar todo el respecto con el guardián, pues aquí se debe tener muy en cuenta cuando el guardián se debe llenar. No se debe dejar que los elementos cortopulsantes lleguen a salir sino solo hasta un nivel, que es sucesivamente hasta acá. Siempre cuando se va a comenzar un guardián a utilizar, se debe rotular la fecha y en el servicio donde esté. Asimismo vamos a evitar y vamos a ver y controlar el periodo en que un guardián puede estar. Cuando ya se termina, se debe marcar con una cinta mascaral el día que terminó y cómo se debe sellar muy bien, de forma de que no se pueda salir ningún elemento cortopulsante. Adicional a esto, luego se debe envolver en una bolsa
roja que diga peligro y marcar que son residuos cortopulsantes y así para que el señor que los viene a recolectar, como es el señor de servicios generales, los pueda clasificar y llevar bien para poderlos incinerar. Bueno, esperamos que les haya quedado claro cómo se deben manejar los residuos hospitalarios en el hospital para que no ocurra ningún riesgo de alguna infección o especialmente las personas del aseo que son las que desechan estos residuos en las diferentes áreas. Bien, alumnos, entonces, ¿alguna consulta, dudas que tengan, por favor? ¿O quedó todo claro? Todo claro, Guillermo, Lisbeth, Mario, Milagros, Denis, Ninfa. Conforme, muy Ok, amable. ok, Guillermo, muchas gracias. Jorge, Janina, Rocío. Ok, Rocío. Bien, como les vuelvo a recalcar, al chat lo acabo de cargar el material. ¿Ya todos los descargaron? ¿Ya todos los descargaron? ¿Todos pudieron descargarlo? Ok, ahí está. Ah, ya, Ninfa, ahí está, justamente en el chat. Ahí, Ok. ¿Dónde está?